Hola, ¿qué Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de política, de análisis, sobre todo de debate en el contexto político electoral a nivel nacional. Es para mí un verdadero placer recibir a tres grandes líderes, a tres expertos en materia política y electoral. Al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un amplio y yo diría experimentado político mexicano. Arquitecto, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julio. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, saludar a Demetrio Sodi y saludar al doctor Marco Antonio Baños. Gracias. También nos acompaña otro hombre que ha hecho de la política una actividad profesional, seria, responsable y comprometida con México. Don Demetrio Sodi La Tijera. Demetrio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la compañía, gracias por esta invitación. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Marco. Y bueno, pues obviamente contar con la presencia también de un experto en el ámbito político electoral, una voz autorizada para emitir una opinión, un análisis jurídico constitucional, el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, buenas noches, bienvenido. Gracias, Julio. Buenas noches. Un honor estar con Demetrio y con Adrián. Gracias. Bueno, pues amable auditorio, ahora sí quiero iniciar esta mesa de manera muy directa, concretamente con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre que ha sido senador, un hombre que ha sido secretario general de gobierno de Durango, un hombre con amplia experiencia política y un hombre muy reconocido y respetado en el estado de Durango. Arquitecto, ¿qué opinión le merece la resolución de la Suprema Corte de Justicia, este mensaje que le da como poder independiente, como autónomo, como libre de pues, la imposición mediática de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinión le merece esta resolución sobre el Plan B, primera etapa, arquitecto? Doctor, quiero decirte que la sociedad mexicana se siente muy orgullosa de tener una Suprema Corte de Justicia y unos ministros a la altura de las respuestas que necesita ahorita la sociedad. Todos nos sentimos muy orgullosos de las respuestas que ha tenido últimamente, primero con el Plan A y después con el Plan B, de lo que el propio titular del Poder Ejecutivo había hecho ante el Poder Legislativo, pasando por todo tipo de normas, reglas y todo lo que de alguna manera estuvieron afectando tanto dentro del Poder Legislativo de una manera de aplanadora escandalosa. Y hoy nos sentimos muy orgullosos, los profesionistas, los intelectuales, la gente de la clase media, la gente pensante, la iniciativa privada, la mayoría de la gente productiva, la gente bien nacida de México, que estamos pendientes de lo que pasa y de lo que debe ser el verdadero desarrollo político y social de nuestro país. Estamos muy orgullosos y debemos de sentirnos que los mexicanos pudimos hacer un movimiento importante dentro de la propia sociedad para que en este momento la propia Suprema Corte de Justicia y sus integrantes, los ministros, tuviesen la respuesta adecuada para en determinado momento seguir adelante con la democracia en México. Quiero aprovechar para preguntarle a don Demetrio Sodi La Tijera, un hombre que ha estado muy en el entorno de este proceso de la alianza. ¿Qué opinión le merece a la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Qué opinión le merece a los políticos experimentados? Declaraciones del presidente de la República de que el Poder Judicial ya no tiene remedio, que está corrompido, que son una clase privilegiada y que ganan más que él. Este discurso de descalificación y polarización, ¿qué opinión te merece, Demetrio? ¿Está faltando el respeto a la autonomía? ¿Está faltando el respeto a una resolución constitucional? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo hablaría inclusive más amplio para toda la gente, no nada más para la gente que está en la oposición. Yo creo que López Obrador ha querido dividir esto, polarizar, ¿no? Los que estamos a favor de que haya división de poderes, claro, estamos, ¿cómo se llama? Somos únicamente la oposición. No, yo creo que la gente que sigue a López Obrador debe también estar muy contenta de lo que resolvió la Corte.
porque la Corte finalmente lo que decidió es que no hay un solo poder en México, que cuando un poder, el legislativo, el ejecutivo, violan la ley, violan la Constitución o violan los procedimientos, hay un poder que los detiene. Es decir, hay una frase histórica que es: el poder confunde y el poder total confunde totalmente. López Obrador quiere consolidar su poder, pero yo le hablaría no solamente a la oposición, no solamente a aquellos que aparentemente festejamos que la Corte se haya impuesto. Yo le hablaría a los seguidores de López Obrador. Esta es una gran noticia. No se dejen confundir con el presidente. La división de poderes no es algo que defiendan los conservadores o los liberales. La división de poderes es que defenderla a todos. Los límites al poder presidencial y los límites a la violación de la Constitución por parte de los legisladores, todos debemos de festinarla. Todos debemos estar contentos. Qué bueno que tenemos Corte. El presidente está desesperado. Yo creo que su plan C va a ser un fracaso más, igual que el plan A y el plan B, pero más allá de eso, en este momento podemos decir con orgullo, la reforma que hicimos y las instituciones que creamos resistieron a una mente autoritaria y a un poder legislativo sumiso. Es un tema preocupante, Demetrio, es un tema, yo diría, alarmante, se encienden las alarmas porque se está vulnerando la autonomía, la independencia, se está burlando López Obrador de esta libertad de resolución de la Suprema Corte de Justicia, está violentando el Estado de Derecho, está pretendiendo descalificar y está amenazando ya hasta por ahí un senador, concretamente Ricardo Monreal, amenazando con que podría irse a un juicio priva, como experto en materia electoral, en materia constitucional. ¿Tú cómo ves este cambio, este bandazo que ha dado Ricardo Monreal desde el Senado, calificando a la Suprema Corte de Justicia, amenazando y señalando que no tienen facultades para resolver en este sentido esta reforma que a todas luces era violatoria de nuestra Constitución y violatoria de los procesos legislativos? ¿Qué opinión te merece, Marco? Mira, Julio, primero coincido plenamente con el arquitecto Adrián Alanís y con Demetrio Sodi con relación a que, por un lado, los mexicanos debemos estar orgullosos del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que además, efectivamente, esto vincula no nada más a quienes tienen coincidencia ideológica, pragmática, política con la oposición, sino también con todos quienes siguen al régimen, porque efectivamente lo más importante en un sistema democrático, con independencia de la tendencia ideológica de cada quien, es que exista una definición clara de las atribuciones que tiene cada uno de los tres poderes y que además cada uno la ejerza a plenitud y que se puedan ejercer estos frenos y contrapesos que la propia división de poderes establece a nivel constitucional. Creo que finalmente, por un lado, Ricardo Monreal había estado de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que qué bueno que les había corregido la plana. Esa fue la primera reacción que tuvo Ricardo Monreal. Pero al final ocurre lo que el propio López Obrador ha dicho, fuera máscaras. Y Ricardo Monreal pues queda ya totalmente en su juego político, en su verdadera posición, que de alguna manera pues la estuvo ahí manejando y generando ciertas expectativas de que si se lograba no aprobar el plan B en un principio en la Cámara de Senadores, pero esta cuestión ya quedó completamente de manifiesto. Él está en su juego político, no se quiere ir de Morena, es muy probable que existan investigaciones, expedientes que López Obrador utiliza para amedrentar a los políticos de cualquier signo, incluido el suyo, como lo está haciendo, supongo, con el caso de Ricardo Monreal, a propósito de una serie de situaciones en Zacatecas, del gobierno actual de su hermano, etcétera. Entonces, a mí me parece que ha quedado de manifiesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hizo una revisión no política, sino jurídica. Era evidente y además se filtró en diversos medios de comunicación que el presidente dio instrucciones para que se aprobara así, con esa celeridad, con esas violaciones al proceso legislativo. Ni modo que López Obrador no lo sabía, ni modo que los operadores políticos en las cámaras no lo sabían. Se vulneró de manera deliberada el procedimiento legislativo y eso llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera entrara al fondo del asunto. Ha declarado inválido el decreto de modificaciones legislativas a la Ley General de Comunicación Social y de responsabilidades administrativas por violaciones al procedimiento. ¿Qué significa? Que simple y llanamente no se apegaron a las normas que las propias cámaras de senadores y diputados se dieron para aprobar una legislación.
y al no darse una regla fundamental en democracia, que es permitir una deliberación para que todos opinen y todos participen en la formulación de las leyes, pues la Corte tomó la decisión de anularlo, y esto ha sido correcto porque además tiene muchos precedentes en esa materia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en el mundo de los políticos, pero en un mundo donde el presidente de la República está convocando desde hace varios años a romper el Estado de Derecho, a incumplir la Constitución y a generar una serie de beneficios para su partido y para sus candidaturas, como lo está haciendo ahora con el famoso Plan C. A ver, y aquí viene algo preocupante, Marco, y estoy totalmente de acuerdo contigo, suscribo tus palabras. Ya empezaron no sé si las descalificaciones o ya empezaron las instrucciones por parte de Andrés Manuel López Obrador para hacerle en el contexto de la conferencia mañanera, empezar a hacer un ejercicio de reflexión o de descalificación hacia el pueblo de México por aquellos que voten y que sigan votando por este selecto grupo de conservadores, este selecto grupo de grupos adversarios a la Cuarta Transformación, que eso no es violatorio de las reglas y de los alcances y los límites electorales, Marco. Sí, por supuesto que sí, porque los servidores públicos tienen una prohibición constitucional tajante. Tajante, claro. Quiero subrayar, en términos del 134, los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para promover su imagen, pero tampoco para promover ninguna otra candidatura. Y aquí claro, además hay una situación que es absolutamente indebida. Como jefe del Estado mexicano, no puede él estar incitando a la población a ir en contra de los demás partidos. Es contrario a democracia también. Y creo que aquí viene una situación que es muy delicada, porque todas las denuncias, todas las quejas que conozca el Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia lleguen al Tribunal Electoral, ya sea a la regional especializada o a la sala superior, tienen que ser analizadas a la luz de algo que está ocurriendo. No han sido inhibitorias las sanciones, las medidas cautelares que se le han impuesto al presidente de la República y a ningún servidor público de Morena y al propio partido. Y creo que el INE tiene que encontrar, junto con el Tribunal Electoral, mecanismos mucho más claros de sanción. Se puede pensar, por ejemplo, en retirar los tiempos en radio y televisión para el partido de Morena. Si me apuras un poco, hasta suspender provisionalmente el registro de Morena. Esta cuestión suena demasiado extrema y obviamente en democracia no es deseable que la autoridad sea quien suspenda el registro de un partido político, pero si en un momento dado está violando sistemáticamente la legislación, si se está apartando de los principios constitucionales, eso está considerado como una causal de, en su caso, retiro posiblemente del registro. Y yo creo que sí se tienen que pensar en situaciones inhibitorias. Claro que al presidente no lo puede suspender provisionalmente de su cargo, pero hay servidores públicos que sí. El secretario de Gobernación y todos los demás servidores públicos que están siguiendo irresponsablemente en una posición realmente indigna, que no se ponen un poco a meditar sobre los alcances de lo que vienen a decir al violar la Constitución o a la ley, o al estar insultando a la Corte, al INE, o al estar generando condiciones de inoperancia del INAI. Me parece que son servidores que simplemente están buscando un futuro político parados por el presidente de la República. Por eso Adán Augusto López juega sus últimas cartas en ese sentido, pero es absolutamente ilegal lo del Plan C, es absolutamente ilegal lo que está haciendo el presidente de la República, y vuelvo a insistir, dentro del marco que establece la ley, el INE y el tribunal tienen que buscar sanciones mucho más inhibitorias a este tipo de comportamientos. Totalmente de acuerdo, Marco. Quiero preguntarle, y ya en este cambio, en este contexto electoral que, bueno, sigue siendo preocupante para el país, el proceso electoral en el Estado de México, quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, usted ha sido por muchos años un hombre de amplia trayectoria y experiencia legislativa, política, un líder reconocido a nivel profesional, un político que entiende perfectamente el fenómeno político en el contexto nacional. Arquitecto, ¿qué opina de la llamada que ha hecho, la convocatoria que ha hecho el líder nacional de Morena, Mario Delgado, amenazando a los diputados de su partido que si no apoyan Coahuila, porque ya la vieron prácticamente perdida, no van a poder gozar de la confianza para ser reelectos y empezar a movilizar a sus huestes? ¿Qué opinión le merece, arquitecto, el fenómeno Coahuila y el escenario del Estado de México?
Julio, pues quiero decirte que en primer lugar se les descompuso mucho en Coahuila a Morena lo que ellos tenían programados. En primer lugar, Armando Guadiana Tijerina como su candidato, pues le salió Julio Mejía Verdeja, en determinado momento se fue hacia el PT, el propio Partido Verde Ecologista sacó su propio candidato, por lo tanto se empezaron a dividir. Esto también ha crecido de alguna manera dentro de lo que es la situación nerviosa de Mario Delgado, que ahora le ha exigido que este fin de semana estén prácticamente todas las corcholatas en Coahuila y en el que realmente no va a despuntar. Es bastante los puntos que se tienen entre lo que es la alianza PAN-PRI-PRD, en el caso de Manolo Jiménez, que no va a ser posible que se les pueda ni siquiera acercar con una decena de puntos, porque realmente es mucha la diferencia. Manolo prácticamente casi llega a lo que es el 50% de la intención del voto allá en Coahuila. Es una gente preparada, es una gente pero muy conocida y de una manera muy positiva, sobre todo cuando fue presidente municipal en el caso de Saltillo, y como secretario de Desarrollo Social o de Bienestar en el estado, del gobierno del estado de Coahuila, hizo un relevante papel y ha podido conjuntar la unidad dentro de todo lo que es la clase política, el Círculo Rojo y los grandes participantes dentro de lo que es la política local. Y todo esto le ha sumado muchísimo. Yo conocí a Armando Guadiana Tijerina hace muchísimos años cuando me tocó hacer la siderúrgica número 2 de Altos Hornos de México en los años del 74 al 78 que viví en Monclova, Coahuila. Y en esa ocasión, de pura casualidad, prendo el radio del automóvil cuando están inaugurando el estadio de béisbol de Monclova, Coahuila, y había en ese momento un importante partido ahí dentro de la Serie del Caribe de béisbol. Cuando empieza el locutor a decir, bueno, al mismo tiempo que es la inauguración del techo del estadio, en este momento se está saliendo la gente porque está en este momento tronando las estructuras, se está cayendo y sale toda la gente y de repente el mismo locutor dice, aquí está Armando Guadiana Tijerina, ingeniero, usted es el diputado local por esta región y aparte es el subsecretario de Obras Públicas con el gobernador Óscar Flores Tapia, y aparte de eso usted es el contratista que hizo esta obra, pero aparte de eso usted fue el que diseñó la estructura que se está ahorita cayendo y mire cómo sale la gente despavorida. Y le dice, ¿usted cree que es usted un hombre honesto? Entonces contesta y se hizo famosa durante mucho tiempo esa frase que contesta Armando Guadiana, dijo, honesto, lo que se llama honesto, no, pero rata, tampoco. Y fue famosísima esa frase que Armando Guadiana Tijerina dijo en aquellos entonces cuando se cayó la estructura de la techumbre recién inaugurada, que estaba en ese momento en el proceso y que él era el representante del gobernador y aparte. Y quiero decirte que en este caso de Coahuila, pues prácticamente la situación ha estado ya definida electoralmente. En el caso del Estado de México, como bien lo señalas, de alguna manera sí se ha estado viendo el apoyo tan grande que ha tenido en el caso de la candidata de Morena, Delfina, y donde sí se ve que hay una diferencia. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, que iniciaron con una diferencia muy alta en cuestión electoral, eran demasiados los puntos que traía Delfina y se han ido corrigiendo, se han ido estrechando, se han ido achicando. Ahorita de lo que tenemos conocimiento hay 13 puntos, cuando había más de 20 puntos de diferencia. Esperemos que en estos días todavía pueda existir en determinado momento algo que pueda ayudar a que en el caso de la candidatura del Estado de México pudiese garantizarse en primer lugar una mayor democracia y que realmente pues que gane quien la democracia así lo determine. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Muchas gracias.
Demetrio Sodi, ¿qué opinión te merece las condiciones que ha impuesto Delfina para participar en este segundo debate que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Qué reglas, qué condiciones, qué justificaciones tendrá ahora Delfina para participar en este segundo debate? ¿Qué radiografía, qué escenario visualizas tú para este segundo debate? ¿Crees que sea la gran oportunidad para Alejandra del Moral, Demetrio? Mira, puede ser, aunque el primer debate al nivel de encuestas no cambió mucho la intención de voto. Si bien todos vimos que se vio mucho mejor Alejandra, la realidad es que la intención de voto no se modifica. Yo creo que en este momento hay mucha polarización. Yo escribí hoy sobre eso. Como que es muy difícil ya que la gente cambie su voto por un debate o por una entrevista o por algo de eso. La gente está dividido el país entre a favor y en contra de López Obrador. Y los que están a favor de López Obrador, todos lo votan a favor de López Obrador, apoyan todo lo que diga López Obrador, aunque sea totalmente irracional. Y en el caso de la oposición es lo mismo. Es decir, hoy parecería, a mí me da un poco, como que yo soy un político a la antigua, y lo voy a decir, porque yo no estoy acostumbrado a que los políticos insulten, ofendan de ningún lado. Y ahora parece que el mejor candidato, la mejor candidata de la oposición va a ser el que sea más insultante, el que más ofenda, el que más se confronte, y eso no es para mí eso no es la política. Ahora, ¿qué estamos viendo más allá del Estado de México y qué consecuencias va a tener lo de la Corte? Es que el presidente López Obrador ya se decidió, siempre se ha decidido a violar la ley, a violar las leyes electorales, a atacar a la oposición, a promover a sus candidatos, y ahora lo va a hacer justificado, desde el punto de vista justificado, alrededor de 3 reformas constitucionales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una guerra, y esa guerra yo no creo que la pueda parar ni el INE, ni la puede parar el tribunal, ni la va a parar nadie, porque por mucho que le sancionen, él la va a ignorar. Y como tú decías, Sotamarco, no, nadie va a destituir al presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prepararnos para una lucha en serio? Y yo creo que esa lucha en serio, el presidente va a ser un actor central, va a estar por encima de los candidatos, va a recorrer el país, en teoría, promoviendo sus reformas constitucionales, que además, desgraciadamente, la gente está de acuerdo con esas reformas constitucionales, porque suena muy bonito decir que vas a militarizar, porque vas a tener más gente en las calles, más soldados y aparente más seguridad. O también a las 2 reformas. Yo voy a elegir a los magistrados, yo voy a elegir a los jueces. Entonces tenemos que hacer una estrategia diferente. Ahí me parece, es una guerra electoral la que vamos a vivir. Y yo creo que la oposición está totalmente equivocada. Están creyendo que con debates y con reuniones se le va a ganar a Morena. Si no vamos al campo, si no puebleamos, si no vamos a los municipios, si no empezamos a hablar directamente con la gente, dejándonos ya del círculo rojo y aterrizamos en territorio, nos van a aplastar en la elección. Yo creo que lo que debe quedarnos claro es que el presidente va a ser un actor fundamental y a ver, la gente va a votar por López Obrador o en contra de López Obrador. Y para que vote en contra de López Obrador, tenemos que convencer a parte de su gente. Él tiene, nos guste o no, tiene mayoría en la opinión pública. ¿Cómo le quitamos algo de esa mayoría de aquella gente que no sea fanática? Y la única forma va a ser acercarnos a la gente, y la oposición, desgraciadamente, está muy lejos de la gente. Preocupante el escenario, Demetrio, sin lugar a dudas, muy preocupante. Marco, ¿tú visualizas un debate que se podría llevar bajo el contexto de cambiar la preferencia electoral, cambiar la intención del voto, este próximo debate en el Estado de México, bajo las nuevas reglas, bajo las nuevas condiciones, o los nuevos pretextos que impuso Delfina Gómez y Morena para participar en este segundo debate? ¿Crees que esto pueda abonar, pueda apoyar a Alejandra del Moral y al Estado de México? Coahuila creo que está resuelto, Marco, pero ¿qué opinión te merece el Estado de México? Mira, yo estoy convencido que los debates sirven para que la gente pueda evaluar las propuestas, qué tanto conoce las candidaturas, la problemática de la entidad, qué están en lo particular proponiendo, cuál es su talante frente a la forma en que son cuestionados, ya sea por los conductores de los debates o por los otros candidatos o candidatas. Pero en este caso concreto, creo que Demetrio tiene razón. No hay una forma de revertir el resultado por la vía del debate. Sin embargo, creo que si bien es cierto que el caso concreto de Coahuila parece estar más resuelto, donde la tendencia ya parece irreversible en favor de Manolo, creo que esta parte del Estado de México es distinta. El Estado de México es una entidad federativa que tiene
el 13,5% del total de la población nacional y tiene poco más de 12,5 millones de electores. Entonces, es una entidad realmente importante y creo que va a ser un primer laboratorio para realizar una elección de plebiscito, que en rigor es lo que está diciendo Demetrio, porque se trata de ver, dado que la población está dividida entre los que quieren votar por López Obrador y su proyecto y sus candidaturas y los que están en contra. Un detalle que sí es muy importante de revisar es que en las últimas elecciones, las del 2021, no el ejercicio de la revocatoria del mandato, que fue muy leve, digamos, a nivel nacional en términos de participación, poco más del 17, casi el 18% de la participación ciudadana, pero en el caso de las elecciones del 2021, nosotros pudimos verificar cómo Morena perdió una cantidad muy importante de los votos que sacó en el 18, casi 1,5 millones de votos menos que los que sacó en la elección del 2018. Y también vimos cómo en el 91% de las casillas, es un estudio que hizo Julio Hernández en la revista Nexos, es un estudio muy interesante porque él plantea cómo en el 91% de las casillas la votación de los abstencionistas fueron más grandes, el número de los abstencionistas es más grande que el número de las personas que votaron por el partido que más votos obtuvo en cada una de esas casillas, del 91%. Y también es un hecho concreto que está muy estudiado cómo la clase media no vota, cómo la clase media la clase media alta es la que está más por fuera de los ejercicios de votación. Dicho de otra manera, más allá del debate, la capacidad que realmente tenga la oposición para movilizar a la clase media alta que vota preferentemente, en este caso por la propia oposición, creo que será el resultado que se obtenga en el Estado de México. Si esa clase media alta que se movilizó en el 13 de noviembre, el 26 de febrero, logra estar en las urnas, pues el resultado podría cerrarse, podría ser importante. Los ejercicios de las encuestas tienen un detalle que es también relevante, eso lo he estado estudiando. Casi entre el 40 y el 50% en muchos casos de las encuestas no contestan las personas que forman parte de las muestras. Eso también es un buen elemento. Y por último, también te diría que el segmento de los jóvenes que va de los 18 a los 29 años es también el que menos vota. Poco más del 45% de ese segmento de la población, que es la tercera parte de todo el padrón, vota. Entonces, vamos a ver qué sucede en las elecciones, pero el debate por sí mismo, siendo relevante como un ejercicio democrático, no va a ser un debate que logre modificar, no va a ser un elemento que logre modificar el resultado, la tendencia de la votación. Y mira, ya en otra ocasión, pero de verdad qué anécdota tan interesante nos contó Adrián Alaní sobre Guadiana. La verdad es que disfruté mucho, sobre todo la forma en que la narró, pero sí. Es muy interesante el comportamiento de los políticos mexicanos y es muy parecida a aquella del expresidente municipal de San Blas en el estado de Nayarit, que dijo que había robado, pero poquito, ¿no? Es muy importante este tipo de cosas en la política nacional. Gracias. Sin lugar a dudas. Gracias, Marco. Vamos a la recta final de esta mesa semanal. Quiero pedir una conclusión a cada uno de nuestros invitados e inicio esta recta final, esta conclusión con el arquitecto Adrián Alaní. Arquitecto, adelante. Su conclusión. Bueno, en primer lugar, Julio, muchas gracias. Me siento muy halagado de esta importante invitación a esta mesa de reflexión y análisis y sobre todo acompañado de Marco Antonio Baños y de Demetrio Sodi de la Tijera, que Demetrio también tuve el honor de que 6 años fuimos compañeros en el Senado de la República, al igual que con el doctor Marco Antonio Baños como presidente yo también de la Agrupación Política Nacional Arquitectos Unidos por México. Siempre tuve una gran relación de amistad y de afecto dentro del Instituto Nacional Electoral y antes el IFE. Entonces, para mí es un honor estar en esta mesa y quiero decirte que realmente para México ahorita ha sido una situación muy difícil el hecho de que las instituciones que se tardaron y nos tardamos porque todos aportamos aunque sea un granito de arena para ir fortaleciendo durante 100 años estas instituciones y no podemos decirlas que las instituciones las hizo el PRI o las hizo la oposición no, todo el mundo participó desde toda la academia, los investigadores, la gente pensante, la gente que muchas veces viajó al extranjero, que conoció
que muchas veces tuvo experiencia, fueron las que ayudaron en determinado momento, y la gente también, los grandes legisladores que ha tenido este país, grandes políticos, a participar en lo que es la construcción de todas de estas instituciones, que fueron 100 años de mucho trabajo, y es muy lamentable que ahorita tengamos un titular del Poder Ejecutivo descalificándolas, tratándolas de destruir, que todos los días tiene un sistema de comunicación que les llama en las mañaneras, con el objeto de estar insultando, no nada más a todos los que deben ser o son parte importante dentro de la actividad opositora o política dentro del sistema que tenemos en México, sino además también a la gente productiva, a la clase media, a los investigadores, a los científicos, a los periodistas, a los miembros del medio de comunicación, a toda la gente del Sistema Nacional de Investigaciones. Entonces, realmente todo esto nos afecta a todos los mexicanos. Los mexicanos lo que queremos siempre es buscar un mejor desarrollo, buscar en determinado momento que podamos tener para nuestros hijos, para nuestros nietos, un mejor país, que cada vez no se ensanchen más las diferencias entre lo que son las clases pudientes y las clases desprotegidas, que podamos ir tratando de que México siga adelante. Y realmente con esas actitudes no estamos llegando absolutamente a nada más que a la confrontación, a la descalificación y el acabar con las instituciones que nos tocó 100 años de construirlas. A todos los que hemos participado, realmente es muy desilusionante que un presidente de la República trate de destruirlas y que nos esté llevando a un encono que para nada va a ayudar a la democracia el próximo año. Al contrario, debemos de buscar la unidad del país, la unidad de todos los sectores, de todas las organizaciones, de todos los ciudadanos, para llevar una fiesta en paz en la próxima elección del 2024. Ese es mi punto de vista, y agradecer esta invitación y felicitar a mis amigos, el doctor Baños y Demetrio Sodi, por su importante participación. Un honor. Yo le agradezco mucho, arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Muchas gracias. Gracias por participar esta semana aquí en esta mesa de análisis y reflexión. Muchas gracias. Muy amable. Vamos con don Demetrio Sodi La Tijera. Demetrio, adelante, tu reflexión y tu conclusión, por favor. Mira, mi conclusión más bien va en sentido de que después de la elección del Estado de México y de Coahuila, inicia una nueva etapa, la etapa final del sexenio de López Obrador. Él ya no tiene un solo objetivo, una sola agenda. Ya no vamos a ver sorpresas. Su agenda es ganar a como dé lugar la elección del 2024 y pretender que va a conseguir la mayoría calificada. Que yo te quería preguntarle a Marcos, y yo lo veo casi imposible, sobre todo en el Senado. En el Senado conseguir una mayoría calificada es prácticamente imposible por la forma en que se estructura el Senado. Entonces está siendo una utopía que va a ser su tercer fracaso. Pero hay algo que sí hay que valorar, y a partir de inmediato. Vamos a enfrentarnos a un presidente muy fuerte con la gente. El gobierno, es decir, él dijo en alguna ocasión, la pandemia fue él como decía, me cayó como anillo al dedo. Y sí, porque los 3 últimos años, yo estaba viendo la mañanera, el país va, para la mayor parte de la gente va muy bien, porque el salario ha aumentado, el empleo ha aumentado como nunca, la economía va creciendo, la pobreza, con lo que queramos, ahora que salga la nueva estadística, va a reducirse porque fue en el año 2021, fue un año especial porque era un gobierno muy mal calificado, todo iba mal después de la pandemia. Nos vamos a enfrentar contra un presidente muy fuerte y tenemos que derrotarlo. Si no hay que ser pesimistas. Pero si yo me veo con mucho conformismo y triunfalismo en la oposición, vamos a ganar, y vamos a ganar porque ganamos en el 21, y vamos a ganar porque todo está mal. No es cierto. Para la mayor parte de la gente, todo está muy bien. Las últimas encuestas que hay, la de GEA, y lo que dijo el otro día el presidente, 80% de la gente está de acuerdo con él, está de acuerdo con cómo va la economía, está de acuerdo que va mejor. Entonces, cuidado, si nos confiamos, nos va a aplastar. Y yo veo una oposición, por un lado parada, y por el otro lado, en su discurso revolvente de los últimos años. Todo está mal, está destruyendo el país. No es la opinión de la mayor parte de la gente. ¿Cómo convencemos a la gente de votar por otra opción?
en parte con temas democráticos, pero la gente no come democracia, la gente quiere ver reflejada, vota por el que le ofrece más, y más en futuro, y no más económicamente, no de corto plazo. Entonces yo sí creo que a partir después de las elecciones, deberíamos de hacer un análisis a fondo de a qué nos vamos a enfrentar, qué tan fuerte está el presidente y cómo podemos derrotarlo. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Una reflexión fuerte, una conclusión que nos lleva a quedar con un escenario muy preocupante todo lo que resta de este proceso electoral y lo que inicia con el 2024. Muchas gracias, Demetrio. Te agradezco mucho. Vamos con don Marco Antonio Baños. Marco, tu reflexión, tu conclusión en este escenario tan preocupante y alarmante. Pues mira, yo sí creo que el Estado de México va a ser un preámbulo de lo que podría vivirse en el 2023-2024. No condiciona el resultado, eso también hay que decirlo. Sí creo que puede tener afectaciones directas a la viabilidad del PRI, eso sí lo sostengo, pero también es cierto que después de las elecciones del 4 de junio, como bien lo mencionan mis compañeros del panel, tanto Demetrio como Adriana Alanís, yo creo que sí es importante que se haga una reflexión clara, concreta, de que vayamos planteando qué es lo que está pasando con esas elecciones del 24, a qué nos vamos a enfrentar. Es el presidente más activo, efectivamente, que hemos tenido en materia político-electoral en las últimas décadas. No hay vuelta de hoja con el tema, no se asemeja a lo que ha hecho ninguno de los que lo han antecedido en esta etapa de la historia reciente de nuestro país. Yo creo que el presidente de la República ya no tiene efectivamente agenda, ya no está preocupado por gobernar, por concluir la obra pública. Eso es lo que menos le ha importado prácticamente desde que empezó. Lo que más le ha importado es generar condiciones políticas de viabilidad para su proyecto, para que sus candidaturas ganen, y lo va a seguir haciendo, y vamos a ver exactamente a qué nos vamos a enfrentar cuando él, desde prácticamente el arranque del sexenio, no ha respetado el Estado de Derecho. Es el presidente que mayor violaciones a la Constitución registra, es el presidente de la República que mayor injerencia indebida ha tenido frente a los demás poderes, es el jefe de la bancada de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde prácticamente tiene oficialías de parte que responden a todos sus deseos, a todos sus designios, y bueno, pues estará omnipresente en el desahogo del proceso electoral. Él va a ser el jefe de la campaña de Claudia, de Adán Augusto, de Marcelo, del que resulte ser el candidato y de quienes resulten ser los candidatos a las gubernaturas que van a estar en juego. Son 9 las que van a estar en juego el año que sigue. Yo, por supuesto, López Obrador, pues estará metido en la coordinación de todas esas campañas. Ya en rigor, tú no tienes una persona que esté hoy preocupada por las políticas públicas, sino una persona que está preocupada por los resultados electorales. Y sí vale la pena analizar este punto y ver cuál es el comportamiento que va a tener la oposición, porque sí hay un triunfalismo y hay un exceso en el discurso. Sacamos más votos, eso es cierto en la coalición del Estado de México en el 2021, pero eso no va a ser la realidad en el proceso del 24 si es que no se trabaja. Se tiene que trabajar con mucha intensidad y se tiene que ir a buscar, en mi opinión, ese enorme público de las clases medias que es el que no vota y que no se ha definido concretamente ahora en el Estado de México, pero no va a ser la excepción en lo que suceda en el 24. Totalmente de acuerdo contigo, Marco, y la verdad es que sí habría que darle un mensaje muy claro a la oposición y a los partidos políticos para que rediseñen su estrategia y empiecen a conquistar la voluntad, la conciencia y la preferencia electoral de estos sectores de la población que son determinantes para el futuro democrático de nuestro país. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados de esta noche, al doctor Marco Antonio Baños, a don Demetrio Soy La Tijera, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, su presencia en esta mesa de análisis semanal de reflexión y análisis político electoral. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias a los tres. Los veo la próxima semana, si me lo permiten. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.